disculpas por no haber, a los que nos están escuchando y viendo, por no haber presentado antes de tirón a todos los panelistas. Entonces, a Ricardo ya lo hice. Laura Morón Ruiz de Gordejuela, nuestra ingeniero, es licenciada en física por la Universidad de Barcelona, máster en ingeniería y gestión de energías renovables por IL3. Ha estado dedicada a la protección radiológica. Es directora de Nextdoor Publisher, pronunciado muy mal. Es divulgadora del blog Los Mundos de Brana y además ha escrito un precioso libro de haikus dedicados a las mujeres que consiguieron que su nombre se conociera en la investigación y en la ciencia. Porque yo ya comentaba antes que estoy convencida, lo está enseñando Sara, yo estoy convencida de que ha habido muchísimas mujeres científicas, pero que trabajaban para la unidad familiar. Quiere decirse que firmaba el marido. Es una cosa singular que la mujer de Einstein fuera física como él, que trabajara con él, que se divorciaran cuando nació su hijo discapacitado y que cuando Einstein recibió el Nobel se lo hiciera llegar a ella. Esos son los datos. ¿Qué pudo ocurrir? ¿Cuál es el secreto de la relación? Pues no lo sabemos. ¿Cuánto ayudó la primera señora Einstein en su trabajo? No lo sabemos. Sí que él la derivó parte del premio Nobel y que se divorció cuando su hijo nació discapacitado. Y como estos, yo estoy convencida de que hay muchísimas. Laura ha escrito un precioso libro, un libro maravilloso, dedicado a esas mujeres que consiguieron que su nombre fuera alguien con una individualidad. Un libro de poesía, porque nuestra licenciada en física, máster en ingeniería, también sabe convertir las palabras en obra de arte. Y lo voy a hacer de una vez para que no me pase la de antes. Mercedes Palacios es ilustradora en Madrid. Tiene ya muchísimos libros de ilustración, una gran carrera trabajando en ello. Ahora ha publicado un libro, Visionarias, con biografías de lo mismo, mujeres científicas que han conseguido que su nombre se conozca. Sara lo está enseñando y que creo que es importante que esas mujeres tengan una personalidad. Y solamente os pediría, pues eso, con mi afán antes que le decía a Ricardo, que buscásemos también las españolas, que sin duda las hay, escondidas en algún lado. Hace un momento que he ido a mirar un poco, como había citado a Nebrija, pues he ido a mirar un poco biografía de Nebrija y me he tropezado con una hija de Nebrija que dio clase de gramática en la Universidad de Alcalá, pero que figura en la Universidad de Alcalá, pero poquito. Y como en la lista de hijos de Nebrija no cuentan las mujeres y solamente se ha hecho lista de los chicos, pues claro, dudan si es legendaria, si de verdad, y vamos, si algo ha tenido la burocracia española es que está todo escrito. Si en la nómina de profesores de lengua de Alcalá del año 1500 no sé cuánto hay una Ernestina Nebrija que dicen hija de Nebrija, estoy segura de que es cierto. Y como esas, estoy convencida de que habrá muchas escondiditas en algún rincón, firmando por la unidad familiar, pero vivas. Y creo que es nuestro trabajo, con las mejores palabras, con la mejor poesía, con la mejor música poética, como lo ha hecho nuestra panelista de hoy, como lo ha hecho Laura,
con nuestra mejor imagen y con nuestra mejor biografía, sacarlas a la luz. Los que escribimos haremos lo que podamos. Porque además yo me acuerdo de la recomendación del año pasado. Hay que ponerlas y ponerles atractivos, guapos, con novias y no con cara de locos, gafas gordas y en el caso de las mujeres como si fueran brujas, nariz larga y gafas más gordas todavía y moño apretado. Bueno, yo me había, antes de darle el paso a Laura y a Mercedes, yo me había preparado aquí había dicho, la ciencia es un mundo apasionante y divertido en el que siempre hay cosas por descubrir, una aventura que vivir y algo nuevo por aprender. Más allá de las aulas y los pupitres podemos encontrar todo un universo repleto de preguntas y respuestas con los que desatar el interés científico y tecnológico de los niños. ¿Sabes cuántos descubrimientos debemos a las mujeres? Siempre parece que las ciencias son cosas de hombres, pero de eso nada. Desde la primera médica conocida de la historia hasta Rosalind Franklin, pasando por la química que descubrió la estructura del ADN, han pasado muchísimas mujeres. En los haikus de Laura hay 101 mujeres. Y Mercedes ha coincidido con ella en algunas, pero solo en algunas, y tiene otras 33 mujeres diferentes que han hecho un mundo mejor con sus descubrimientos. Y de eso vamos a hablar. Pero si quieres, Laura, empezamos con una pregunta. ¿Cómo una física escribe poesía? ¿De dónde bebiste? ¿Y quién ha sido tu maestro o tu libro? El libro ese que nos hace lectores o que nos hace escribir o que nos anima. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues la verdad es que tanto la poesía como la ciencia me empezaron a gustar muy pronto. El primer libro, que leí evidentemente, sino que era muy pequeña, pero me quedé fascinada de la manera en la que estaba escrito, porque me pareció una delicia, fue Platero y yo. De hecho, es que todavía puedo acordarme leyéndolo y diciendo, ¿cómo se puede hacer esto con las palabras? O sea, me pareció impresionante. Y además mis abuelos me regalaron una antología de Salvador Espriu, que es durillo, o sea, no es que sea una poesía fácil. Y yo recuerdo que muchas cosas no las llegaba a entender, pero pensaba, oye, pero qué gustazo de, ¿no? La musicalidad y todo esto. Y nada, luego también Machado. Siempre me ha gustado mucho leer. También he tenido la suerte de que en casa, tanto en casa como en casa de mis abuelos, siempre he visto libros que estaban leyendo. Y yo creo que eso hace que, yo me acuerdo en los días del libro, que para mí era una fiesta poder elegir libros para llevármelos a casa, ¿no? Entonces, ahí ya da igual lo que luego sea o sea, te gusten las ciencias o la filosofía o la historia. La física me gusta porque, como comentaba, realmente es como decía Einstein, ¿no? La aventura del pensamiento. Pero yo creo precisamente que la poesía también es una aventura del pensamiento. Es decir, yo creo que, ¿no? Tal como Hölderlin decía que se tiene que vivir poéticamente, creo que vivir poéticamente no está tan alejado de vivir científicamente. Aunque es verdad que a mí me llamaban la científica de letras, porque me gustaban ¿no? Entonces es como en un sitio te dicen la friki de la poesía y, ¿sabes? Pero es que, vamos, yo creo que hay mucha más gente que le gustan ambas cosas, que convive con ambas cosas, del estereotipo, ¿no? Que se habla, que ya parece que a la que te gusten tres cosas ya eres Leonardo da Vinci. Hombre, igual no, ¿sabes? Igual lo que soy es una persona humana que necesita diferentes conocimientos para enriquecerse. Es que es verdad, o sea, a ver, ¿te gusta el arte y te gusta? Sí, claro. No entiendo de todo, pero me gusta porque este mundo tiene cosas muy interesantes para que me gusten, ¿no? Y entonces, pues eso. Y estos haikus, ¿no? O science haikus, me gusta por precisamente la necesidad de concentrar el concepto, ¿no? En algo muy pequeño. Porque precisamente al tenerlo que concentrar tienes que leer un montón, investigar ¿no? Es como traducir todo eso que has leído a algo pequeño. Y bueno, no sé, la verdad es que yo no esperaba ni que llegase a ser un libro, porque lo hacía porque disfrutaba haciéndolo, ¿no? Y tampoco me esperaba que
profes, ¿no? Profes y profesoras lo utilizasen en el aula en algunas ocasiones para como una actividad más para dar a conocer. La verdad es que ha sido una satisfacción enorme. Y ya que estoy, voy a decir que yo es que estoy enamorada de las ilustraciones de Mercedes. Porque yo, no, es que es verdad, o sea, para mí hoy estoy aquí, estoy feliz. Porque yo las descubrí con el Inktober, se llama, ¿verdad? Claro. Es que ahora, Sí. claro, yo las veía y cada día ya estaba esperando el Inktober y decía, porque es que me parece que tienen una elegancia y una fuerza al mismo tiempo, ¿no? Que muchas veces se cae un poco en el infantil, pero no, esos tienen garra. Entonces, ya que quieres dar a conocer a las inventoras, que las hagas atractivas, ¿no? Lo que tú también decías, Isabel, de no una cosa de... Porque no dejan de ser ingenieras en realidad. Personas, y ahora ingeniería es uno de las debacles mayores del número de mujeres. Y ostras, dices, es que lo que pasa es que no se lo planteaban que eran ingenieras, era, ¿qué estoy buscando? Ah, vale, pues pam, Claro. ya está, resuelto. Entonces, nada, solo eso, que me hace mucha ilusión que las gigantes estén con las visionarias. Muchas gracias. No, yo bueno, ¿hablo yo o...? Habla tú, Sí. habla. Ah, vale. Ya, La pregunta es antes hemos decidido que, o sea, teníamos una estructura. Y a mitad hemos mandado la estructura a paseo y lo hemos convertido en algo mucho más divertido. Pues vamos a seguir en ello. Vale. de todas maneras, la pregunta iba a ser lo mismo, ¿no? Si tú vienes del mundo de los dibujos y de la publicidad, ¿cómo te has metido a investigar tantísimo? Pues a mí de siempre me han interesado, como comentaba Laura, varias cosas. Lo que pasa que, bueno, yo tenía muy claro que quería ser dibujante, ¿no? Y mi camino y mi vida me han llevado por ahí, pero antes mencionaba que yo me gustaba mucho el BUP y el COU de ciencias mixtas y la ciencia siempre me ha atraído. Entonces, un día, buscando información para una campaña de publicidad, pues vi no me acuerdo si era un enlace o un anuncio. Y entonces era algo así como, ¿sabías que el limpiaparabrisas lo inventó una mujer? Entonces, claro, me sorprendí a mí misma viendo que no sabía nada y me llamó tanto la atención que empecé a tirar del hilo. Y empiezas a tirar del hilo y te encuentras con que muchísimas cosas más de las que uno se imagina están inventadas por mujeres, perdón. Y entonces coincidió con el Inktober. El Inktober es un evento que se hace en internet y que consiste en, durante el mes de octubre, pues subes una ilustración todos los días, ¿no? Del mes de febrero. Y entonces a mí me pareció una ventana única, un sitio, una forma de enseñar y de mostrar la vida de todas estas mujeres, que me tuve que ceñir a 31 porque en febrero tienen 31 días, pero es que hay muchísimas más. Y bueno, no me imaginaba que iba a tener esa acogida, ni muchísimo menos. Yo lo hacía en parte como un ejercicio para mí, porque descubrí muchísimas mujeres inventoras y porque simplemente quería, pues, ponerlas, ¿no? en el mundo, ponerlas en el mundo. Y me llamó una editorial, le interesó y ese fue el germen de Visionarias. Y precisamente hablando de lo ocultas que han estado las mujeres, que muchas veces han tenido que estar o firmar o registrar las patentes, en este caso voy a hablar de inventoras, bajo el nombre de sus maridos o de sus hermanos, o simplemente cuando se quedaban viudas tenían que hacerlo en nombre de sus maridos como cabeza de familia, pero como viuda no como nombre personal propio. En el caso de Martha Coston sucedió eso, que ella tuvo que patentar sus bengalas de salvamento en una primera instancia como viuda de Benjamin Coston.
no como Martha Coston. Entonces, buscando mucha información, me sorprendió primero lo oculta que está, la documentación y la información no es nada accesible encontrar. Cuando yo lo hice, que fue hace ya 4 años, acceder a toda esta información era bastante complicado, y di con una mujer que fue la que inició todo el listado de las mujeres que patentaban sus inventos en Estados Unidos, en este caso, que se llamaba Charlotte Smith, que ella impulsó una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos para sacar a la luz a todas esas mujeres que estaban primero ocultas bajo el nombre de un hombre, y segundo, estaban archivadas, no se daban a conocer. Y entonces ella impulsó una iniciativa que llevó al Congreso. La dijeron al principio que no había fondos para hacer la investigación y que eso tampoco tenía mucha importancia, pero ella insistió y consiguió que la dieran $300, creo que fue, de la época. Y entonces contrató a 4 secretarias más y ellas se pusieron en los archivos, empezaron a investigar y descubrieron que casi un 25% de las patentes que se habían inscrito, que estaban registradas, pertenecían a mujeres. Y más allá del ámbito doméstico, ¿no? Que es al que, por desgracia, estaban relegadas, el papel de la mujer siempre se ha ceñido a un ámbito más doméstico, familiar, y te encuentras con que muchas veces cuando se dice, pues esta mujer inventó, qué sé yo, el lavavajillas, por ejemplo, ¿no? Son como inventos menores o secundarios, porque son precisamente la solución a un problema que se encontraban estas mujeres en su vida, que no deja de ser, es lo que es un invento, la solución a un problema que te encuentras, ¿no? Y entonces, muchas veces, pues, como que los inventos de estas inventoras no eran tan importantes como el que, por ejemplo, se dedican, los que se dedican a la industria militar o a otro tipo de industria. Y fue bastante revelador y fue lo que me impulsó a contar y a narrar la vida de todas ellas y el periplo que tuvieron que pasar y todo lo que tuvieron los obstáculos que tuvieron que sortear para conseguir llevar a cabo los inventos y sus ideas, a fin de cuentas. Y me enrollo muchísimo, por favor, cortarme, ¿eh? Sí. Es que en el reparto de tareas de los hombres primitivos, el hombre defendía a la choza y salía a cazar. Y la mujer se encargaba de la choza, de los hijos y de la agricultura. ¿Quién descubriría los injertos? ¿Quién descubriría el grano mejor panificable? ¿Quién diría esto se puede comer y esto no? ¿Quién procuraría la cosecha mejor? Claro. La que estaba trabajando con ello. Claro. Sí, pero porque el hombre, si acaso haría una flecha más rápida para matar al bisonte más deprisa. Pero la que estaba cuidando la alimentación, la que buscaría, pues eso, el grano con menos bichos, el más panificable, la mejor manzana. Si podo este árbol por aquí o lo podo por allá, tuvo que ser la mujer, que era la que estaba trabajando con ello. Sí, pero no solo, no solo, porque eso corre el riesgo, desde mi punto de vista, de tener un sesgo. Es decir, Ada Lovelace, por ejemplo, fue la que crea el lenguaje de ordenador cuando no había ordenadores. Hedy Lamarr inventa el wifi
antes de que estuvieran las señales. Rosalind Franklin es apartada del premio Nobel cuando lo descubre junto con Watson y Crick. Es decir, que no solamente para resolver los problemas domésticos, que evidentemente también, ¿no? Pero que hay figuras dentro de las visionarias, en ese sentido, que hicieron avanzar mucho y que, claro, no se reconocieron. Ahora, por suerte, creo recordar que el próximo rover espacial a Marte se llama Rosalind Franklin, si no recuerdo mal, que bueno, ya era hora. Ya era hora. O sea que sí. Y nosotros tenemos en casa una anécdota familiar que nos divertimos mucho, porque en la clase de física, según explicaba la profesora, el empuje del agua y todo lo demás, mi hermana levantó la mano y dijo, pues si en un barco se llena de agua, entonces el barco se puede hundir. Y la profesora cortó, cállate, Molina, que el submarino ya se inventó hace mucho. Y mi hermana dice, bueno, se inventó hace mucho, pero yo lo acababa de descubrir. Sí, lo que apuntaba, voy a poner una anécdota también que me acabo de acordar. Fíjate, si no concebían en el siglo XVIII, perdón, en el siglo XIX, que una mujer pudiera idear tecnología más allá del ámbito doméstico, que cuando Charlotte Smith accedió a los registros, las bengalas de salvamento que luego patentó Martha Coston con su nombre, los funcionarios de la época automáticamente lo registraban a nombre de o su marido o como viuda de su marido, porque no les entraba en la cabeza, no concebían que el cerebro de una mujer pudiera hacer, idear, inventar tecnología más allá de a lo que se dedicaban las mujeres, ¿no? Y yo creo que es bastante llamativo y marca una estela, que yo creo que ahora un poquito menos, pero la hemos heredado en cierto sentido. Hasta los propios funcionarios del registro de patentes, cuando llegaba una mujer con su invento, se quedaban un poco como si estuvieran viendo allí un alma, un ánima, que no les entraba en la cabeza. No podía ser. Bueno, ya si eras una mujer racializada, una mujer negra, ya era como si fuera aquello el evento del siglo. Sí, sí. Y otra anécdota que me acabo de acordar. Sibylla Masters, en 1715, es el primer registro que se tiene de un invento que ideó una mujer. Y el concepto de patente ahora lo tenemos muy normalizado, pero en 1715 ni siquiera se tenía el concepto de una patente, de un invento. No se sabía exactamente ni cómo nombrar, ni cómo apuntar, ni cómo dejar testimonio o un documento de algo, de una idea, de un invento. Y entonces ella pues, inventó un molino. Y claro, en las colonias estadounidenses no existía todavía la oficina de patentes. Entonces ella, ni corta ni perezosa, cogió, se embarcó sola en un barco, se fue a Londres nada menos y se encontró con lo mismo, que no había forma de inscribir un invento a nombre suyo. No se lo permitían. Y aparte era como... ¿Cómo que quieres registrar exactamente el qué? Y entonces la solución que le dieron los funcionarios en la época fue, pues escribe una carta al rey, al rey Jorge primero, a ver si el rey Jorge pues, te concede el privilegio que fue sobre ese molino. Y entonces estuvo esperando, como me parece que fueron 4 años, se tuvo que quedar a vivir allí en Londres sola. Montó un negocio con una de sus patentes que tuvo que ver con el trenzado de la paja y el hilo para hacer sombreros. Se montó el negocio de sombreros para subsistir en Londres durante 4 años, hasta que le llegó la carta del rey Jorge y la patente
del molino de maíz, en este caso, estaba a nombre de su marido, de Thomas Masters. Pero el rey tuvo la deferencia de decir que la patente del molino, no me acuerdo ahora mismo exactamente el tipo de molino, ideado por la mujer de Thomas Masters llamada Sibylla Masters. Entonces cogió su carta, regresó a las colonias y bueno, su marido había puesto ya en marcha el prototipo y resultó ser toda una revolución industrial en el mercado de la harina. Y al año siguiente, después de ese, porque enmendó 2 misivas, el del molino y el del trenzado, que os estoy contando, pues la del molino fue a los 4 años y la del trenzado a los 5. Recibió la carta en las colonias ya. O sea, que hasta, que hasta el concepto de patente es muy nuevo. No sé. Existieron, seguramente que han existido miles y miles de inventos que desconocemos porque no se sabía, no se imaginaba, no se tenía la capacidad de imaginar qué es una patente. Y me he acordado por lo que me has dicho, por lo que ha dicho, perdón, María Isabel. Y apuntarte otra cosa, María Isabel. La primera patente en España de una mujer fue la de Fermina Orduña, que patentó un sistema de un carro para vender leche de forma salubre, en óptimas condiciones para, bueno, pues para que la leche no envenenara, básicamente, y fue ella en 1865. Pero yo estoy segura, claro, cuando hay patentes, antes de eso, pues a Gutenberg la patente se la copió todo el mundo y no pudo disfrutarla. O sea, los inventos eran poco menos que pasto común de todo el mundo. Sí. Pero el problema está en que se le reconozca a la mujer capacidad suficiente para personalmente crear algo científico, descubrir algo científico o hacer algo por sí misma, en su propio nombre. Y eso, pues, hasta antes de ayer, vamos. Y es muy curioso, sí, porque la ley de patentes estadounidenses, la original, la primera ley de patentes que se aprobó en el Senado, no hacía mención a solo hombres, sino que el texto permite a cualquier persona, claro, siempre es que no habían pensado las mujeres. Sí, siempre que no sea esclavo, eso sí, no luego lo corrigieron. Era innecesario. Yo creo que se entendía que las mujeres, ¿cómo iban a inventar y a patentar? Claro. Eso les sobraba. Entre las miniaturistas medievales hay una mujer, Clara o Claridge, que hace también iluminaciones. Tiene uno de ellos en que la letra C de su nombre, según está en el tomo gordo de las oraciones de que fueran, se ha pintado ella como si fuera en un columpio, colgada del final de la letra C, con toda su ropa larga, en pleno ¡guau! Algo precioso. Esa mujer y ha firmado Clarida. Entonces, la cantidad de mujeres que iluminaran manuscritos, la cantidad de mujeres que trabajaron, la cantidad de mujeres que tejieron, que bordaron, que cosieron, que inventaron, pero se inventaba pues eso, para el hombre que era la cabeza de la casa. Sí. De hecho, Ada Lovelace tuvo que publicar sus notas bajo seudónimo, bajo el nombre, porque no se las publicaban. Lo que pasa que luego se descubrió, al poco tiempo se descubrió que eran suyas, que eran sus obras, sus notas, pero hasta la propia Ada dijo, no voy a poder publicarlas con mi nombre porque no me lo van a aceptar. Y así ocurrió, que lo tuvo que hacer bajo el nombre de un varón. Y una cosa curiosa, en España las mujeres seguimos teniendo nombre. En el resto del mundo, la mujer coge el apellido de su marido. Sí. Y aún en el divorcio no recupera su propio nombre. En España, a cuenta de los usos mozárabes, seguimos teniendo nombre.
Como yo creo que como único sitio del mundo entero. Cuando yo era joven, al principio decías fulanita de tal, señora de, pero fulanita de tal, Elizabeth Molina, a mí no me lo ha quitado nadie. Sí. Y es Sí. el único lugar en el mundo, porque puestos a perder hasta tu propio nombre. Si quieres conservar tu propio nombre, tienes que ir y apuntarte. Oiga, que mire, que yo no quiero firmar con el nombre de mi marido, que quiero conservar el mío. Pues bueno, vale, nadie te lo impide ahora. Pero de entrada, si no protestas, te llamas con el apellido de tu marido. Pierdes tu propio apellido. Sí. Sí, está claro que eso, pero bueno, no solamente ha ocurrido en esos ámbitos. Yo recuerdo haber leído hace poco, bueno, ya hace un tiempo, un libro que se titula Amazonas, que habla de las amazonas, pero habla de las mujeres guerreras, ¿no? Y habla de todas las excavaciones que se han hecho desde Anatolia hasta China, de pueblos nómadas, donde desde hace mucho tiempo se vienen descubriendo tumbas en las cuales pues hay armas, arreos, incluso esqueletos de caballo, etcétera, etcétera. Y a medida que se iban descubriendo las tumbas, pues se anotaban guerreros. Cuando empezaron quiero decir, cuando se utilizaron los mecanismos de datación, de ADN, se empezaron a ver con detalle los esqueletos y demás, se descubrió con pasmo que una buena parte de todas esos esqueletos de guerreros no eran guerreros, eran guerreras. Es decir, que no solamente estaba en estos ámbitos que nosotros estamos viendo. Yo creo que el papel de la mujer, por ejemplo, en la defensa de las tribus y de los pueblos, ha sido mucho mayor del que nos han contado los tebeos. Es decir, que toda esa historia de que el hombre primitivo custodiaba a las mujeres y a las crías y las mujeres se dedicaban a fregar en la casa, estoy convencido de que no es así. Cuando venían Pero los por una magos, lo cuestión, lógico es es tirar que una piedra. además, por una cuestión natural, por una cuestión de mera supervivencia de la tribu. Es decir, yo no se trata de reescribir la historia, porque no es necesario. Lo que habría que hacer es tratar de saber qué ha ocurrido, por un lado, y de nuevo estamos en la divulgación científica, ¿verdad? En la divulgación científica, literaria, qué ha ocurrido a lo largo de la historia y qué se nos ha ocultado, porque hay muchas cosas que pensamos muy automáticamente. Cuando hablamos, por ejemplo, de, qué sé yo, de los viajes de Colón, ¿vale? Todos nos imaginamos a los viajes de Colón con hombres, ¿verdad? Pero es que no en el primero, pero luego más adelante había mujeres en esos viajes. Y todas las mujeres que formaban parte de los barcos que iban a... Eso son cosas que yo creo que no es que haya que escribirlas, es que lo que hay que hacer es mostrarlas. Buscarlas y mostrarlas, y es muy sencillo. En este momento hay gente que se opone a todo esto, porque ya sabemos que hay una corriente por ahí que se opone a todas estas cosas, pero es una cuestión simplemente de investigación, ¿no? de mostrar lo que hay. Sí. Ampliar la historia. Ampliar la mirada. Ampliarla. Pero además es que ha llegado prácticamente hasta nuestros días. Es decir, Emilia Pardo Bazán se quejaba de que ella no podía ir a la universidad. No estamos hablando de la épocas primitivas, estamos hablando de hace un siglo. Sí. Es decir, y de una de las escritoras, por cierto, en algunas ocasiones más interesantes que Galdós, ¿verdad? Quiero decir, hablamos de mujeres relativamente recientes. O sea, que es que yo creo que hay un camino, y espero que sea un camino sin retorno en este sentido, y es que el paradigma ha cambiado. Es decir, lo que era antes un determinado mundo
es que no queda más remedio que abrirlo. Y esto hay que llevarlo a las escuelas, precisamente. Es decir, cuando ahora se está hablando de que en las escuelas ha aumentado el machismo y los chicos que no creen que haya violencia de género y todo esto, es que lo que hay que llevar es una educación científica, por así decirlo. Hay que llevar una educación con datos en relación con lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Perdón, que me he vuelto a enrollar. No, me estoy acordando que me la he apuntado aquí la cita para que nos demos cuenta de todo el periplo y a todo lo que se tenían que enfrentar, por ejemplo, Concepción Aleixandre, que había una revista que se llamaba El Siglo Médico, en 1875, que publicaba: nos limitaremos a repetir que la mujer no puede tener la seria pretensión de seguir la carrera médica, sino con la condición de dejar de ser mujer. Por las leyes fisiológicas, la mujer médico es un ser dudoso, hermafrodita o sin sexo y en todo caso un monstruo. Sí. Esto es lo que consideraban en una revista médica científica en la época, en 1875, de lo que era una mujer que intentara dedicarse a ser médica. El libro venimos de ahí. Este que os comentaba. Es una carrera que se va a convertir en una carrera femenina, tranquilos. Hay muchas más médicos que hombres. Sí, pero cuando se dice lo de la carrera, ¿no?, que se está feminizando, cuando siguen saliendo referentes por la televisión como experto en medicina, son hombres o mujeres. Los paneles que se siguen haciendo en medicina, sigue habiendo mayoría de hombres, entonces aún no está feminizada. Pero es cuestión de esperar a que la madre naturaleza, si ahora mismo de 100 mujeres o de 100 médicos hay 80 mujeres contra 20 hombres, en cuanto los ancianos sabios empiecen a dejarnos por la ley del tanto, vamos a tener la carrera de la magistratura de forma femenina y la carrera de medicina de forma femenina. Entiendo que porque somos mucho más constantes a la hora de estudiar y son carreras que necesitan mucho codo, por así decir. Entonces, si a una mujer, yo que he vivido parte de mi vida, pues eso, sin poder abrir una cuenta corriente, si a una mujer le abres la puerta, no hace falta dar más. Yo siempre he pedido, digo, yo, en plan feminista, quiero dos cosas. Una, que reconozcan que sé pensar igual de bien que un hombre, y mucho mejor que muchos, pero en fin, igual de bien que un hombre. Y que me abran un resquicio de la puerta, que de empujarla y entrar ya me encargo yo. A mí que me abran la cerradura y que reconozcan que sé pensar igual de bien que ellos. Recuerdo uno que me dijo, mire señora, déjese de tonterías, que usted no podría ir a picar a una mina. Sí. El señor medía como unos 60 y era muy delgadito. Y le dije, tiene usted razón, yo ni levantar el marro, pero usted tampoco. Uy señora, ¿qué cosas me está diciendo? Digo, usted perdone, pero usted debe pesar unos 60 kilos. Usted tampoco puede con el marro. Yo no puedo ir a picar a una mina, pero usted tampoco. Sí. Pues esto es lo mismo. O sea, que nos dejen un resquicio. Y sobre todo que haya niñas que digan, esto es lo que yo quiero hacer. Y no se me va a poner el moño tonto y no me van a salir verrugas en la cara. No me voy a ganar excesivamente bien la vida. No voy a ser una youtuber de esas, influencer o como les llamen.
pero es lo que me gusta, puedo prosperar, Y me extraña lo de las ingenieras, porque mi hijo, que es ingeniero, comentaba que en su promoción y luego trabajando había una barbaridad de chicas, un montón de chicas. Dice, lo que pasa es que, claro, dice, es muy curioso, son ingenieros, valen tanto como cualquiera, dice, luego a la hora de trabajar van de auxiliares de ingeniería, porque hay que pagar a todo el mundo igual. Pero claro, es que ellas no tienen el mismo cargo en la empresa. Eso le pasó a Margarita. Y son buenísimas, son buenísimas. Yo estoy trabajando y decía eso mismo. Dice, ay, claro, si ahora que las niñas se han vuelto un poco más tontas o más listas se creen. Y efectivamente, como decís, la fecha del día 11 resulta que hay menos matrículas de ingenieras. Ya te digo, la promoción anterior, las mujeres que tienen ahora 40 años, mi hijo hablaba de la gran promoción de ingenieros valiosísimas, estupendas. Dice, lo que me fastidia, dice, y protestas, es porque estás en la empresa, dice, ellas las cogen como auxiliares de ingeniería y son tan ingenieros como tú, pero es que así les pagan menos. Dice, así que la empresa puede tener un ingeniero varón y 6 auxiliares de ingeniería que naturalmente trabajan como ingenieros y que salen más baratas. Y me extraña por eso que haya bajado el promedio. Pero es eso, que las niñas entiendan que es una cosa importante, que es interesante y que tiene un camino con las dificultades que hay. Porque la literatura también funcionaban con seudónimo. Sí, la Pardo Bazán se divorció porque el marido no aguantaba los chistes que le gastaban a cuenta de la mujer. A ver, ¿por qué dejas a tu mujer hacer esto? Y porque era un imbécil. O sea, pero, quiero decir... Claro, pero es que... Pero es que eso es muy importante también. Eso... No, pero es que hubiera hecho falta ser inteligentísimo y estupendísimo para aguantar las bromas en el círculo y en las reuniones y en todos los sitios constantemente. ¿Y tu mujer dónde ha aprendido eso que cuentan las novelas? ¿Y tú cómo se lo aguantas? ¿Y tú qué? Era un imbécil, pero es que los héroes son muy escasos. Sí. No, yo vuelvo a lo que comentábamos antes. A mí lo que me preocupa es qué hay de social en esa reducción de chicas y jóvenes que renuncian a una carrera técnica. Porque ahí hay una culpa social. Ahí hay una culpa social. Es decir, yo creo que hay que reflexionar acerca de qué está ocurriendo en este momento con, bueno, con esa perspectiva y con otras, ¿no? Porque yo creo que en teoría, en este momento, en teoría digo, no hay vetos a los caminos de la mujer. Pero sin embargo, en la práctica, los hechos lo desmienten, porque la conciliación, por ejemplo, casi siempre, no digo siempre, es realizada por mujeres, ¿no? Es decir, por un lado están los derechos y por otro lado están otras cosas distintas. Y yo creo, volviendo a lo que estamos hablando, a este foro de libros, a mí me parece muy interesante en estos momentos. Yo ahora no doy clase, pero me gustaría ver por un agujerito qué es lo que está ocurriendo en este momento en institutos cuando, si por ejemplo un profesor o una profesora propone
leer el libro de Visionarias, Inventoras y Desconocidas o Hombro de Gigantas. Me gustaría saber qué está ocurriendo, porque tengo la sensación de que la situación es distinta de la que había hace unos años. Bueno, si hay alguien que nos escucha quiere comentarlo, que nos lo diga y Carmen le da la palabra y le da visibilidad, ¿vale? Seguramente, Ricardo, han cambiado mucho las cosas. También depende de cómo funciona el instituto, si están muy estructurados, si tiene que ser currículum y no salirnos, si son profesores que se enganchan con sus alumnos y quieren llevarles adelante o simplemente van a dar clases magistrales, pero bueno, es que hay mucho que hablar en eso. Pero yo no me refiero a eso, me refiero a lo social. A lo social. Es decir, a la sociedad en su conjunto. Pero bueno, ¿tú crees que, o sea, te refieres a que los chicos rechazaran ese libro? Yo creo que hay chicos en este momento que tienen una posición ideológica que es contraria a los derechos de la mujer por influencia de la sociedad. Es decir, yo creo que hay partidos políticos en este momento que están enturbiando todo lo que era un determinado recorrido. No me corto en decirlo, ¿eh? Es decir, yo creo que la presencia de Vox en particular está produciendo un desgarro en todos estos aspectos en particular. Bueno, a eso se les puede callar. Pero ya sé que esto sale fuera de foco, ¿verdad? En relación con el tema que nos ocupa. No, que me refiero que a eso se les puede callar con lo que ha dicho antes Isabel, números y cifras. O sea, este es un libro que no pueden decir que es mentira. Ni estas mujeres pueden decir que es mentira, han existido. Entonces, es como se les presenta. Pero bueno, yo quería, Laura, Mercedes ha hablado ya y ha reivindicado aquí muchas chicas, pero yo quería, ya sé que no se puede decir nunca de un libro cuál es el mejor o cuál más quieres y todas estas cosas, pero tú tienes 101 mujer. ¿Cuál te ha llegado más al corazón? ¿Cuál te ha costado más trabajo hacer el haiku? ¿De cuál habrías hecho un libro entero de haiku solo para ella? La verdad es que es complicado. Una de las cosas que más alegría me ha dado es poder conocer a mujeres que no conocía. Alegría y rabia, también te lo digo. Porque a veces se plantea de, ay, el Día de la Mujer, es que tenemos que buscar, ¿no, mujeres? Es que no hace falta que busques mucho. Porque, o sea, yo hubiera puesto 300. A mí lo que me da rabia son las que no han entrado, pero ya llega un punto que dices, primero, por tiempos, y segundo, que entonces ya hay palabras que quieras que no, se empiezan a repetir y ya pierde entonces todo el libro, ¿no? En general. Pero es que hay muchas. Es más, yo hay algunas que sí conocía, porque claro, siempre conoces lo que está más cercano, ¿no? Yo conocía más físicas que no he puesto porque intentaba diversificar un poquito en la medida de lo posible. Evidentemente aquí cuando se hace historia de la ciencia, al menos yo siempre es historia de la ciencia occidental, ¿no? Con lo cual, de fuera de Occidente o racializadas, hay menos, tienes que buscar, tienes que hacer entonces un plus, que luego se agradece un montón, porque si no siempre estamos con lo mismo, ¿no? Con la microhistoria que tú conoces por tus intereses, porque te han hablado de ella. Entonces, a mí, pero también como decía Isabel, me interesan mucho las gigantas de aquí, ¿no? Nuestras gigantas. Entonces me gustó mucho. De hecho, yo había leído libros de Amparo Puig y Gascón, de María de Maeztu, y me hace mucha ilusión gigantas vivas, ¿no? Como María Josefa Izuel, que es ahora, es que es eso, a veces no somos conscientes que hemos tenido referentes y como Margarita Salas, y tenemos referentes que aún están vivas y que han abierto muchas puertas. Entonces, pues para mí esas también es una responsabilidad, ¿no? Porque cuando está viva es como, a ver si no se molesta. Está viva y te puede leer, sí, claro. Sí. Pero sí, se aprende mucho y aprendes mucho en otros libros de mujeres. A mí me gusta porque dices,
es que son vidas apasionantes, no es decir para rellenar, es que son vidas. Y como decía Isabel, estas lograron que, ¿no?, que su nombre se conociese, sí, pero enseguida se borró. O sea, incluso en estas que tienen vidas espectaculares, se borraron. Después no siguieron. Y yo siempre pienso en todas las que no han podido ser. Porque sabemos que precisamente está bien hablar de las biografías, que a lo mejor dicen, ¿no?, en un hombre no se habla tanto de la biografía, sí, pero es que en el caso de la mujer es historia social la biografía, porque nos dice por qué no pudo hacer algunas cosas, ¿no? Entonces yo siempre pienso en incluso nosotras o nosotros mismos, ¿no? Si hubiéramos tenido tantas trabas como algunas de ellas, hubiéramos seguido adelante, porque igual no. Yo no sé si me hubiera ido, ¿no?, como Marie Curie, primero hacer de institutriz para luego viajar sola en una buhardilla pasando frío, o como Liz Meiner, ¿no?, en un laboratorio que era un cuchitril, que no era ni laboratorio y además no cobraba nada, le tenían que ir dando dinero a sus padres. Pues a lo mejor no lo hubiera hecho. O sea, es muy fácil desde la distancia, ¿no?, decir, entonces, ¿cuántas? Pues es que lo que no puede ser es que siga pasando, y estoy de acuerdo totalmente en que el componente social es fundamental. Está claro que ahora hay muchos sesgos, pero lo peor es que hay cierta población que defiende esos sesgos. Eso. Se ha pasado a decir, es que yo soy femenina, no feminista. Eso es lo malo. Feminazis. Cosas que no pasaban antes. Entonces alguien se está viendo amenazado. Sí, sí. Ahora, si los sesgos se refuerzan, ingeniero es poco femenino. Claro. ¿Qué pasa? Que las niñas empiezan a no planteárselo. No es que no les guste, es que no se los plantean, porque es un entorno de hombres y ahí van a estar desplazadas. Solo hay que ir a las jugueterías, y es que estoy escandalizada con lo de los juguetes. Si cuando yo jugaba el Lego, en la vida era de colorines, ahora el rosa y el azul. Parece que estamos encasillando en lugar de, ¿no?, de diversificando y dando libertad. Entonces sí, a mí me preocupa, porque es siempre cuando hablan de olas, ¿no?, del feminismo, la gente dice, ay, como que no le da mucha importancia, pero es verdad, los derechos, igual que se ganan y cuesta mucho ganarlos, se pierden muy rápidamente. Yo creo que ese es el peligro. Y recuperarlos yo también. luego. Eso, claro, por eso yo creo que habría que hacer una reflexión en lo social también. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí. Es Pero que yo no de además, los- Ay, perdón. no, las que hemos empujado desde hace muchos años, alguien que me decía el otro día, pues esto, no es que feminista, le dije, mira, no me digas cosas, que yo soy feminista desde los 4 años. Digo, yo desde que vi la desilusión de mi padre porque había nacido otra niña, digo, soy feminista. O sea, no me hables porque yo ya reivindicaba pues con 4 años, no me digas. Y yo creo que ahora, o sea, yo que he vivido el empuje y ya no creo que sea político. Los políticos lo que hacen es subirse a un viento, abrir la vela a un viento que está soplando. Y no sé por qué, yo tengo hijos y hijas. Todos los que hemos tenido, las niñas andan antes que los niños, hablan antes que los niños, funcionan antes que los niños. En las escuelas aprenden a leer en general antes que los niños. Y luego llegan a los 13 años, a los 14, se dan cuenta de que como no se hagan las tontas, no se van a comer una rosca y ya dicen, ay, ayúdame con las matemáticas que yo no sé. Para tener socialización con los compañeros. Algunas se quedan en ese espacio y ya no espabilan. Otras, 2 o 3 años después, se les pasa el flux y dicen que te flux tan guapo, yo sigo mi camino. Y voy a tener a alguien, como decía Ricardo, que no sea un imbécil y que considere que sé pensar. Pero yo creo que hay, y vuelvo a decir, yo me encuentro, como decía antes,
con un público adolescente, que es el que lee los libros y el que te dice, como me han dicho, en tres sitios distintos de España, a mí no me gusta leer, porque para leer hay que pensar. Y eso es muy complicado. Yo prefiero que me lo den pensado. Cuando un niño, cuando un adolescente y una adolescente, chico y chica y otra chica, en tres lugares distintos de España, de segundo de la ESO, o sea, de 13, 14 años, en el momento en que quieres conquistar la luna, ser el mejor investigador, ser el mejor futbolista, ser la mujer que descubra, te dice un adolescente que prefiere ver la televisión o jugar con la máquina porque pensar es muy cansado y prefiere que se lo den pensado, a la que hace pensar es a mí. Pero eso no es una característica de los adolescentes, ¿eh? Esto pasa con los... Sí, pasa con luego los crecen también. Y encima no escarmientan. Pero con los adultos pasa también. Es decir, hay mucha gente que ha renunciado a esa posibilidad de pensar. Yo no demonizaría tanto a los adolescentes, ¿eh? Que hay gente muy... quiero decir, cuando se habla de los adolescentes parece que los metemos todos en una categoría y no, hay gente muy interesante por ahí. No, yo te digo muy lectora, muy... Sí, pero te digo tres anécdotas en tres lugares distintos de España en el mismo año, que me dejó, por ejemplo, que la que hizo pensar es a mí, porque te lo dice uno y dices, anda, ha ido a tropezar con el ceporro de la escuela. Pero yo sí, no te lo discuto que eso haya ocurrido, ¿eh? Pero estoy convencido de que si saliéramos a la calle y no a adolescentes, sino a mayores, les regaláramos libros o les repartiéramos libros o les vendiéramos libros a €1, no te lo aceptaría. Ah, bueno, esa es otra historia, claro. Bueno, pero esa es otra mesa redonda distinta. Sí, por eso digo que no es de adolescentes. No, pero que hay un esfuerzo y yo creo que un poco el problema de la falta de amor por la ciencia en las mujeres y también en los hombres, en los muchachos y en las muchachas. En las muchachas mucho más favorecido porque encima vas a contramarcha. Pero en todos es que la ciencia es algo que trae esfuerzo. No es fácil. Hay que trabajársela. En general, cualquier vocación, cualquier cosa para la que te sientas llamada, comporta esfuerzo. Y lo que sí están nuestros muchachos es bastante faltos de deseos de esfuerzo. A mí que me lo den hecho. Es que estamos instalados en general en la espiral de la inmediatez. Todo tiene que ser ya, cuando yo quiero, como quiero, donde quiero, inmediatamente. Pero en general, en la sociedad, todo está instalado en una espiral vertiginosa a la inmediatez. Y es muy difícil salir de ahí, porque la inmediatez te da lo que tú quieres enseguida, y a la mínima que algo te exige o te requiere un mínimo esfuerzo, te causa rechazo. Y una carrera de ciencias supone trabajo. Bueno, yo diría que todo requiere trabajo, ¿eh? Es decir, un buen historiador, claro, me imagino que requerirá mucho trabajo, y un buen filólogo y un buen antropólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que el problema de la inmediatez, pero de nuevo es de todos, ¿eh? Es decir, todos hemos sustituido como símbolo el correo electrónico por el WhatsApp. Es decir, se sustituyó la carta escrita por el correo electrónico por el WhatsApp, y se sustituirá el WhatsApp por el TikTok es decir, el camino es ese. La cuestión es, ¿qué hacemos para resolver un asunto como este? Hablando de nuevo de los libros y del valor de los libros y de la divulgación, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hay que promover en ese sentido? Una cosa, Carmen, ¿hay alguien que quiera hacer una pregunta, quiere que le dé paso, que quieran intervenir?
No, de momento no hay preguntas. Vale, es que yo no puedo ver bien el chat y de vez en cuando me salen, pero no sé si es que nos están diciendo algo. Vale, bueno, ya tenemos que ir cerrando. Entonces, yo os pediría que aparte de los libros que hemos recomendado, el de Ambros de Gigantas, el de Visionarias, el de La selva de los números de Ricardo y Las hijas de Tuga, el de quizás de ciencia ficción, que a lo mejor las ciencias se podían bueno, la ciencia también así. No iba a hablar del tuyo de 333. 3.333. Porque a veces dicen, es que no sabemos enseñar. Tendríamos que enseñar siempre como si le estuviéramos contando la vida y la ciencia a un extraterrestre. Sí, sí. Bueno, y así sería más fácil. Sí, bueno, yo por mencionar un libro mío que sí tiene una vocación de divulgación matemática y de pensar y todo esto, diría Un chico diferente. Hay un libro que se titula Un chico diferente, que habla de matemáticas. Yo no sé si es cuestión de recomendar un libro, yo a muchos jóvenes les recomendaría este, por ejemplo, La memoria secreta de las hojas, de una mujer que se llama Hope Jahlen, no sé cómo se pronunciará porque es danesa, y a mí me parece, por ejemplo, para adolescentes, un libro magnífico sobre cómo se hace una trayectoria profesional, desde que es niña, porque es un libro que se lee perfectamente, desde que es niña hasta que se convierte en investigadora, bueno, publica artículos de prensa, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, acabo recomendando ese libro. Antes he hablado de Yerba Mora, que tiene también cosas muy interesantes desde ese punto de vista, pero yo recomiendo ese libro. Laura, ¿cuál nos recomiendas tú? No tienes micrófono. Perdona, voy a tirar para casa y voy a recomendar uno de la editorial que se llama Un mundo microscópico. Pasa que estoy en casa de mis padres y no lo tengo por aquí. Pero es como, se hizo con la idea de trabajo de campo, ¿no? Incluso hay ilustraciones, es de José Ramón Alonso, Irache López de Munay, y hay ilustraciones y pasos que puedes hacer, ¿no? Para mirar las hojas, para todo, y también intercalados biografías de científicos y científicas que tienen relación con esto. Entonces, la verdad es que yo, bueno, claro, si no, no lo hubiéramos publicado, me parece muy, muy bonito. Qué bien. Anotado queda. Gracias. Aquí lo estoy poniendo todo, luego lo pondremos en la página web. Mercedes. Yo quiero recomendar un libro desde la editorial, me parece que se llama Vida, es que lo tengo allí, no me lo he traído, que es un herbario precioso, ilustrado maravillosamente y te introduce en un mundo para mí desconocido hasta que lo vi, de la flora de España. ¿Y quién lo ilustró? Me vas a matar, es que no. Bueno, ya nos lo mandarás, no te preocupes. Vale. Y me va a matar la autora porque. Bueno, lo siento. pues no sé, hay cosas preciosas, pero pensando en mis tres mosqueteros, yo me pondría clásica y recomendaría a Julio Verne. Muy bien. Que nos hizo buscar mucha ciencia, mucha geografía y mucho viaje submarino a todos. Yo reconozco que es un poco pesado para los chicos actuales, porque Julio Verne utiliza 20 páginas en contarnos cómo es un cocodrilo, y los chicos de ahora saben cómo es un cocodrilo, el ciclo fértil del cocodrilo, cómo rompen los huevos del cocodrilo y cómo vive el cocodrilo. Y en aquellos tiempos Verne tenía que contarnos cómo era un cocodrilo. Entonces tiene más páginas de lo que se usa ahora. Pero yo me pondría clásica y recomendaría a Julio Verne. Muy bien. Mira, perdona, este es el libro. Sí. Vida. De Joana Santamans.
Sí, lo he visto. Sí, pues nada, yo quiero decir, leo a Verne, El viaje alrededor de la luna, con Barbicane y en Florida y el algodón pólvora y el cañón y todo eso. Me encanta. Bueno, para otro próximo día de ciencia hablaremos de los libros de ficción, de ciencia ficción, ¿no? Que son los que tenemos un poco ahí relegados y podemos hablar de ellos, que yo creo que nos puede dar mucho camino. Bueno, y para terminar, si queréis, Laura, que no tiene el libro delante, pero he elegido así al azar 5 poemas de 5 mujeres españolas. Y con esto cerramos. ¿Os parece bien? Sí. Perfecto. Pues Gracias. No hay ninguna pregunta de... no sé, Carmen, es que en el chat yo no veo ninguna. No, no tenemos preguntas. Vale. María Jesús Rodríguez nos dice que felicidades a la mesa en general y a Laura y Mercedes en particular. Gracias. Adelante para visibilizar a ingenieras, informáticas, etcétera, y a todas las científicas y mujeres que de todos los ámbitos han sido y son invisibles. También está de acuerdo con tus palabras, Ricardo. César nos manda un saludo y no hay más. Bueno, Hay Teresa una González observación. es una ilustradora que fue la que ilustró La selva de los números y Las hijas de Tuga. Y hace un taller muy bonito con los pequeños y los números, que, bueno, la verdad es que es un libro muy, muy gracioso. El problema es que los niños en la etapa que lo leen, que es en tercero, no llegan hasta el final de Tuga. Entonces hay que leerlo año tras año. Bueno. Esa además hace referencia a un libro. Ella recomienda un libro que es el de Gerard Darrell, que está muy bien. Los libros de divulgación de Darrell son geniales. O sea que está muy bien. Lo añadimos. Bien, muy bien. Gracias, Teresa. Y bueno, gracias a todos. Ya, yo con esto ya me despido y luego Isabel, tú ya cierras. Bueno, el primer poema es para un conjunto de personas, capitaneados por Isabel Zendal, que aquí en Madrid la tenemos muy en mente últimamente. Y dice así, sabéis que es la expedición filantrópica que llevó la vacuna de la viruela a Allende los Medes. Bueno, dice así: durante la expedición vives habitando en pequeños héroes que salvan el nuevo mundo. Es que los haikus son preciosos. Otra era María Cegarra Salcedo. Voz de un corazón nostálgico, amante de la química, en sueño, en soledad y silencio. Margarita Salas, no nos la podíamos dejar atrás. Es una pena que no haya vivido unos años más, que seguro que hubiera dado un gran empujón. La investigación del fago llega a la aplicación transformadora, amplificando ADN. Teresa Rodrigo. Tu ausencia produce trazas imborrables en la física. Siempre serás ejemplo y faro. Y Ángeles Alvariño González. Nacida de la tormenta, escucha el pálpito de los océanos. El Sarsia surca las olas. Gracias, de verdad que ha sido un placer pasar este rato largo con nosotros, y los que me conocen más saben que yo siempre digo que enhorabuena a los que, además de gracias, enhorabuena por haber compartido con nosotros este tiempo. Isabel. Desde la biblioteca, perdona Sara que te he cortado, desde la biblioteca El Carpio os dan las gracias por la charla, y también María Barreiro García. Dice que enhorabuena, la lectura es lo más importante. Gracias. Muchas gracias a todos. Hemos estado 2 horas y pico. Yo creo que se nos ha hecho muy breve. Hemos hablado de libros, hemos hablado de ciencia, y muchas gracias también a la directora de Cultura del Ministerio, que tenía la intención de estar con nosotros y que no ha podido estar. Gracias a todo el mundo. Gracias a vosotros, a Ricardo, a Laura, a Mercedes. Ha sido una alegría y un día estupendo estar con vosotros.
También No, ha sido no, un no. placer estar con vosotras. Hemos tenido estupendo. Bueno, pues Todo un placer. Gracias. seguimos en contacto y cualquier cosa que se os ocurra lo podemos añadir en la página web, ¿vale? Muy bien. Vale. Perfecto. Adiós. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. También moderadora por ahí. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Rosa Sobrino, antes de iros, dice que también se suma al agradecimiento y Gracias. que les ha parecido muy interesante el debate. Os mando un abrazo. Puripri, Teresa también, un placer escucharos. Muchas gracias. Muchas gracias también. Muchas profe. gracias. Hasta luego. Chao. Adiós. Hasta próximos libros. Hasta Hasta próximos próximo. libros y próximos encuentros. Y próximos. Exacto. Chao.